Listo, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron muy temprano. Espero tengan una linda mañana. Me vuelvo a presentar con ustedes. Había un problema de audio. Mi nombre es Isbraim Vieites, soy gerente de mercadotecnia en PCW y CISA. Y bueno, hoy nos espera una linda jornada, un webinar bien interesante. Ahorita les platicaré un poco de lo que viene, de lo que vamos a ver el día de hoy. Tendremos esta jornada muy interesante. Nos gustaría mucho que a través del chat nos dejen todas sus preguntas, que nos compartan dudas que puedan tener al respecto sobre la marcha de la sesión, y al final de la sesión estaremos contestando todas estas dudas. Y por ahora voy a dejar en palabras de Brenda Arriaga, nuestra gerente en desarrollo, que les platique un poco del temario y de todo lo que vamos a poder identificar en la sesión del día de hoy. Adelante, Bren. Sí, muchas gracias, Isra. Buenos días a todos, a todas. Gracias por darse la oportunidad de acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Quiero compartirles un poco de lo que vamos a estar revisando a lo largo de esta hora con ustedes. Pues el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan identificar cómo proyectar el potencial de los mandos medios y colaboradores clave dentro de la compañía. Un poco del temario que vamos a estar viendo es pues la metodología para diseñar estos planes de desarrollo de carrera dentro de la organización y cómo conectamos esos planes de carrera con algunos procesos de recursos humanos, cómo hacer una revisión de los descriptivos de puestos si están alineados a las necesidades del negocio, cómo ir definiendo un plan de capacitación basado en el potencial que hemos detectado en los colaboradores en la compañía. Y algo muy importante tiene que ver con el tema de la movilidad interna. Y al final cerraremos con algunas funcionalidades, nuevas funcionalidades que tiene esta versión de 4.1 de Pixum. Sé que aquí todas cuentan ya con la plataforma Pixum, entonces nada más como para asegurar ese tema, me gustaría si me ayudan levantando la mano, ¿quién tiene Pixum en este momento? ¿Quién ya cuenta con Pixum? Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces todos tenemos con Pixum, muy bien. Solamente como para asegurar y ver si hay alguien que de pronto no conoce Pixum para también abordarlo. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias por levantar la mano, si gustan bajarla. Y bueno, pues les digo, al final vamos a platicar un poco de esa parte de las nuevas funcionalidades y cómo lo pueden aplicar con todo este contenido que traemos hoy para ustedes. Si avanzamos a la siguiente slide, por favor, Martín. Y platicándoles un poco también de PSW, porque sé que pues aquí la mayoría ya conoce la plataforma Pixum, saber que en PSW manejamos diferentes herramientas para la gestión de talento, desde el proceso de selección, que es la parte de Pixum, que es lo que más se utiliza en esta parte, pero también en el proceso de incorporación, en la parte de People Analytics, para la parte de desarrollo y para la parte de retención. Si me ayudas, Martín, dándole algunos clics para que aparezcan todas las opciones que aparecen en cada uno de estos procesos. En la parte de selección, como ustedes ya saben, pues contamos con la plataforma de Pixum, donde podemos evaluar competencias en el proceso de selección o en temas también incluso de personal interno. Para la parte de incorporación, contamos con herramientas que nos permiten llevar un buen proceso o efectivo de la parte del onboarding dentro de la compañía. En temas de capacitación, pues también contamos con plataformas, una de ellas es Studio, que es una plataforma de e-learning en la que podemos cargar contenido. Y toda la parte de People Analytics, pues también, como saben, somos una consultoría que apoyamos a las empresas a hacer diagnósticos a partir de los datos que recopilan para poder tomar mejores decisiones en la gestión de talento. Y en la parte de desarrollo, pues bueno, es cómo podemos hacer para potenciar aún más los talentos dentro de la compañía, detectando pues cuáles son sus necesidades de capacitación, hacer planes de carrera, etcétera. Eso también contamos con algunas plataformas como es Feedback, que también nos puede ayudar en esos procesos. Y finalmente en la parte de retención, es decir, cómo hacemos para que los colaboradores que ya están dentro de la compañía pues deseen permanecer aquí pues por mucho tiempo. Y eso es midiendo la satisfacción actualmente que tienen ellos dentro de la empresa. Y eso lo hacemos también con la plataforma Analytics y entre otros servicios. Entonces,
quería tocar el tema para que conozcan qué otras cosas hacemos dentro de PSW, pero ahora sí, me gustaría que vayamos entrando al objetivo de esta sesión, que es la parte de Pixum. Entonces, si avanzamos, por favor, ahí a la siguiente slide. Muy bien, adelante, Isbra. Sí, muchísimas gracias, mi estimada Bren. Pues encantados de volverlos a recibir. Como les dijo, viene un temario bastante interesante y nos gustaría mucho que estuvieran participando. Por ahí estamos leyendo sus chats. Vemos que por ahí una persona incluso no está escuchando. Le pediríamos volver a entrar a la sesión porque pues la sesión ahorita ya está testeada y si nos alcanzan a escuchar a todos, posiblemente sea un tema de la conexión de cada uno de ustedes. Por ahí si alguien en el chat de mi equipo les puede avisar nada más a las personas que no nos están escuchando. Pero bueno, vamos a dar pie a la presentación de la maestra Lorena Guevara Portugal. Hoy tenemos el gusto de presentar a esta gran profesional destacada en el ámbito de desarrollo, talento y recursos humanos. Lorena es maestra en negocios con especialidad en recursos humanos, una consultora experimentada en el diseño e implementación de estrategias en capacitación, evaluación de competencias y desarrollo organizacional. Su experiencia se extiende a múltiples sectores, como educación, logística, manufactura, aduanas, servicios y consultoría. Colabora con importantes empresas nacionales y multinacionales como Siemens, Mitsubishi Electric, Geodis, Adidas y entre muchas otras más. Es especialista en modelo de gestión de talento, de demandos medios y consultoría en el clima organizacional y de bienestar, aportando estrategias prácticas y efectivas para el crecimiento y fortalecimiento de los equipos de trabajo. Su experiencia incluye liderazgo en proyectos de reestructuración organizacional y modelos por competencias, así como el diseño y ejecución de programas para el fortalecimiento de la inteligencia emocional, desarrollo de liderazgo y bienestar organizacional, asegurando el cumplimiento de normativas de la NOM 035. Además, Lorena cuenta con certificaciones clave en consultoría y facilitación de aprendizaje, domina 3 idiomas, español, inglés y francés, lo que ha permitido impactar de manera multicultural en distintos niveles organizacionales. Sin duda, su enfoque estratégico y su capacidad para conectar con el talento humano hacen de Lorena una líder y referente en su campo. Les pido toda la atención y doy paso a que Lorena Guevara pues, nos abra esta sesión. Adelante, Lorena, bienvenida. Gracias, Isidra, muchísimas gracias. Si me apoyas, Martín, con la siguiente diapositiva, por favor. Estoy muy feliz, muy contenta de estar con ustedes. Vamos a estar platicando de temas muy interesantes el día de hoy y por eso es muy importante para mí saber que me escuchan, que me ven perfectamente. Creo que en el chat ya no hemos tenido comentarios respecto a ningún problema técnico, entonces nos podemos dar el lujo de comentar. Eh, Como platicaba Isra, he tenido la oportunidad de trabajar con empresas de todo tipo, micro, pequeñas, medianas, grandes, empresas con presencia nacional, empresas con un corporativo en alguna otra parte del mundo, como puede ser París, Alemania, Estados Unidos, Japón, Brasil. Y llegó un punto en que dejó de sorprenderme que tantas de estas empresas, incluso las empresas internacionales, en sus operaciones aquí en México no habían logrado desarrollar un programa, un proceso o incluso una iniciativa sólida de programas de promoción o planes de carrera. Y es algo bastante común desde recursos humanos. Muchas veces tenemos la intención de establecer estos planes de carrera, tenemos la presión por parte de otras áreas, sobre todo directivas, de establecer estos planes de carrera, pero por varias razones no logramos concretar la creación de los programas de promoción interna y planes de carrera. Muchas veces recursos humanos, por necesidad, debe centrarse en algunos otros procesos, como pueden ser reclutamiento, selección, que tal vez por algún tema como rotación nos ocupan gran parte del recurso y del tiempo. En algunas otras ocasiones me he dado cuenta que podemos comenzar a destinar estos recursos como tiempo, personas, talento. Sin embargo, tenemos la necesidad de que nuestros procesos desde recursos humanos estén articulados. Es decir, que la información que generamos de uno nos sirva para otro y no que se vean como procesos o iniciativas aisladas. Entonces, muchas veces llego a trabajar con una empresa que quiere comenzar a trabajar con planes de desarrollo, planes de promoción interna, y antes quisiera poder tener una base o una estructura que le permitiera o le brindara una lógica a estos planes de promoción. Es decir, en muchos casos tenemos una estructura organizacional, un organigrama, pero no está actualizado. O en algunos casos tenemos descriptivos de puestos, pero estos no están actualizados. Entonces las empresas me dicen, Lore, sí quiero desarrollar planes de carrera, planes de promoción, pero creo que en este momento no tengo las bases. Y de repente estar en ese momento como organización puede ser muy frustrante porque llega a verse como una tarea muy abrumadora, sobre todo desde recursos humanos donde normalmente no tenemos tal vez tanto personal como pueden tener áreas como operaciones o finanzas. Entonces, nos vemos ante una situación que sentimos que nos rebasa. Considero que el hack que les vamos a estar compartiendo el día de hoy es una excelente polea, es una excelente base
que les puede ayudar a jalar el resto de estos procesos de recursos humanos, desde la actualización de descriptivos, la actualización de organigramas, el desarrollo de planes de capacitación bajo una lógica estructurada y, claro, el desarrollo de planes de carrera y planes de promoción interna. Entonces, me gustaría que si tenemos la oportunidad, puedan ponernos en el chat si actualmente su organización tiene planes de promoción, tiene planes de carrera, si están en proceso o si no los tienen, ¿a qué creen que se deba? Más que nada para que nos sintamos acompañados, porque en verdad no es sorprendente las empresas de prestigio con las que he tenido la oportunidad de trabajar que en sus operaciones aquí en México no tienen estos planes de desarrollo de carrera. Especialmente lo vemos para mandos medios en adelante. Es un poquito más común de repente que lo tengamos más claro para nuestros puestos más operativos. Sin embargo, cuando llegamos de mandos medios en adelante, se vuelve un poquito más confuso, se vuelve un poquito más complejo y no tenemos una ruta tan trazada. Entonces, si nos pueden empezar a ayudar poniendo en los comentarios si tienen algún plan de carrera, si están en proceso de desarrollarlo o, perfecto, veo que algunas personas están en proceso de desarrollarlo, excelente. Espero que el hack que les vamos a presentar, que en serio para mí es 10 de 10, arranco varias de mis consultorías con este paso esencial, les pueda ayudar a mantener una estructura y una lógica que les sirva, les decía, para varios de sus procesos de RH. ¿Sí me ayudas, Martín, con la siguiente? Excelente, veo que varios estamos en ese proceso. Creo que esta información les puede ser de bastante utilidad. Perfecto, perfecto. Entonces, me gustaría arrancar con algunos datos que nos reflejan precisamente la importancia de prestar atención, de prestar tiempo, recursos y dinero en el desarrollo de sus planes y programas de desarrollo interno. Iniciando por la retención de empleados. LinkedIn hizo un estudio en 2019 en donde nos reflejaba que las empresas con programas sólidos de promoción interna tienen un 41% más de retención. Y yo creo que eso no resulta sorpresa para nadie, pero siempre es importante tener el dato duro para saber que podemos estar del lado positivo de la estadística. En cuanto al compromiso laboral, los colaboradores suelen sentirse más comprometidos con la empresa en un 30% más cuando las empresas cuentan con estos programas de desarrollo y ellos sienten que la empresa invierte en su crecimiento. En cuanto a la preparación para roles estratégicos, y este dato me parece muy valioso, hasta un 60% de los gerentes de primera línea se sienten poco preparados para asumir responsabilidades estratégicas. Esto a partir de un resultado de la Harvard Business Review del 2017 y me atrevería a decir que 10 de 10 empresas con las que llego a trabajar cualquier tipo de proceso, reestructura organizacional, actualización de descriptivos de puesto, desarrollo de modelos de competencias, desarrollo de planes de carrera, llega un punto en el proceso en el que nos damos cuenta de que nuestros mandos medios están siendo demasiado operativos. Y eso siempre confronta a las personas de recursos humanos y a la empresa en general, porque de repente lo sentimos como un señalamiento de algunas prácticas tal vez que venimos arrastrando, de algunos procesos que no están funcionando como se deben, pero siempre es importante darnos cuenta y tener el foco en esta situación para poder a través del resto de nuestros procesos de recursos humanos tirar de la situación y llevarla a un escenario más ideal. Pero me parece, y yo creo que sí pido que lo pongan en los comentarios, varios de nosotros hemos trabajado o trabajamos actualmente en una empresa que por varias razones tiene mandos medios o incluso directivos que tal vez de repente pecan de ser demasiado operativos. La verdad es que es sumamente común y esto puede deberse a varias razones. En muchos casos puede ser una falta de competencias por parte de los líderes, es decir, no tienen aquellas habilidades que necesitamos para pasar de funciones más operativas a funciones más estratégicas. En ocasiones es pura inercia, es decir, todo el tiempo se me ha reconocido por ser un excelente colaborador operativo y de repente me suben a una posición de liderazgo, pero no me explican de qué va la cosa. Y de un día a otro, de una semana a otra, todas esas competencias que me hacían valioso como un operativo ya no me hacen valioso como un jefe. Entonces, es común y de repente las empresas no tenemos estas herramientas que pueden guiar a estas personas que dan saltos organizacionales para pasar de una agenda operativa a una agenda táctica o estratégica. Entonces, el hack que les vamos a presentar en unos momentos es una excelente herramienta y un excelente punto de partida. Les vamos a explicar cómo para apoyar a estas personas precisamente que tal vez podrían desarrollar las habilidades o ya las tienen pero no las han explotado a pasar de un perfil más operativo a un perfil más estratégico. En algunas ocasiones esto también se debe a temas estructurales o culturales. Puede deberse también a que nuestra fuerza operativa, por razones como la rotación, no termina nunca de estar totalmente capacitada y entonces los mandos medios, sobre todo de la primera línea, sienten la necesidad de ser demasiado operativos. Entonces ahí tendremos que aplicar otro tipo de estrategias, pero
Es relativamente común ver esto cuando analizamos el personal dentro de nuestra estructura. Y en relación con este punto, el último dato que nos dice, el 70% de las iniciativas de desarrollo de liderazgo no logran cerrar la brecha entre habilidades operativas y estratégicas. De nuevo, me parece que el hack que estamos por compartir va a ser muy valioso y nos va a permitir alinear a aquellos que ya están tal vez en el desarrollo de su programa de promoción o aquellos que quieren dar el primer paso a que todos estos procesos y estas realidades se tornen en positivo. Entonces vamos a arrancar. Martín, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. ¿Y en torno a qué gira nuestro hack? Los niveles de gestión. Voy a explicarles a qué llamamos nosotros niveles de gestión, cómo se compara con otras herramientas que tenemos en recursos humanos y cuáles son los beneficios prácticos de identificarlos, definirlos y sobre todo de como personal de recursos humanos mantener una estructura en la que vemos el resto de nuestros procesos de RH y de fuera a partir de los niveles de gestión. Nos ayuda a que nuestras decisiones tengan cierta lógica y ahorita la vamos a platicar. Pero entonces, ¿qué son los niveles de gestión? Vamos a entender por niveles de gestión como las distintas capas de liderazgo que encontramos dentro de nuestra estructura organizacional. Y cada una de estas capas de liderazgo cuenta con responsabilidades, resultados, objetivos y están asociados a competencias distintas, nunca contrarias, pero siempre complementarias. ¿Cuáles son o cómo se ven los niveles de gestión? Y de repente es bastante obvio, ¿no? Un nivel de gestión pudieran ser directores, gerentes, jefes, supervisores. Normalmente cuando llega una empresa analizamos los niveles de gestión de los mandos medios hacia arriba, pero incluso pudiéramos continuar el escalamiento hacia los operativos. Pero bueno, a eso vamos a comprender como niveles de gestión. Al momento de nosotros desarrollar y definir estos niveles de gestión, y vamos a platicar un poquito de este proceso, podemos empezar a tomar decisiones bajo esa lógica. Yo creo que en varias ocasiones hemos estado en empresas en donde surge la necesidad de un puesto de nueva creación y de repente puede sentirse como que la nomenclatura que elegimos no es al azar, pero que no sigue una lógica estructurada. Entonces, el hecho de tener bien claros y definidas las expectativas de nuestros niveles de gestión nos permite generar instrumentos muy sencillos que en adelante van a lograr que nuestras decisiones mantengan una lógica y, bueno, muchas otras herramientas de RH que platicaremos, pero eso vamos a comprender como niveles de gestión. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los niveles de gestión y otras herramientas de RH como, y normalmente los clientes los confunden con la evaluación de puestos, que de repente la evaluación de puestos cascadea o deviene en un tabulador, por ejemplo? La diferencia principal entre los niveles de gestión o definir los niveles de gestión y una evaluación de puestos es que en los niveles de gestión nos vamos a centrar exclusivamente en las expectativas funcionales del rol, es decir, ¿qué estoy esperando que cada uno de estos niveles haga? ¿Cuál es su responsabilidad sobre los procesos? ¿Cuáles son los objetivos que debería estar persiguiendo cada nivel? ¿Los resultados que debería tener cada nivel? Eso sería nuestro nivel de gestión. De repente, en una evaluación de puestos, vamos a considerar otros factores que están más relacionados con el valor de la posición en el mercado. Es decir, en algunas ocasiones cuando hago evaluaciones de puestos no consideramos únicamente factores como si la posición maneja o no un budget o un presupuesto, si la posición toma decisiones estratégicas operativas, sino que también vamos a identificar que cierta posición tal vez tiene una especialidad demasiado técnica, demasiado difícil de encontrar en el mercado y entonces por esta situación la subiremos 1 o 2 niveles y su valor cambiará contra el del resto, pero no tanto por las funciones que esperamos de la posición, sino por el valor del perfil en el mercado. Entonces, en los niveles de gestión nos centraremos exclusivamente en nuestras expectativas funcionales hacia cada nivel. Y no se me preocupen si de repente esto parece como mucha información. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se observan los niveles de gestión. Pero de manera general quiero que vayamos entendiendo a qué nos referimos con niveles de gestión. Y finalmente, ¿cuáles son esos beneficios prácticos que desde recursos humanos podemos gozar si hacemos la chamba de desarrollar nuestros niveles de gestión de manera apropiada? Y les decía, básicamente nos permite mirar el resto de nuestros procesos y tomar decisiones para el resto de nuestros procesos a partir de una lógica que es estructurada. Cubre esta necesidad de no simplemente lanzar modelos que no llegan a coordinarse entre ellos, sino para que todos nuestros procesos,
desde la actualización o descripción de perfiles de puesto, los planes de crecimiento y promoción interna, nuestros planes de capacitación sigan una misma lógica. Entonces, siempre recomiendo como RH que nos tomemos el tiempo de desarrollar, definir nuestros niveles y de empezar, yo le digo, a peinar nuestros procesos para que poco a poco podamos alinear la realidad con el ideal. Ahora, voy a platicarles un poquito acerca del proceso que normalmente llevo a cabo con los clientes para desarrollar estos niveles de gestión. Lo voy a ver un poquito por encimita porque sí es un proceso que de repente nos puede llevar varias sesiones, es normalmente un proceso de reflexión y de autoevaluación por parte de las empresas. Normalmente yo parto de la estructura, es decir, si tenemos un organigrama o si tenemos al menos una lista de las posiciones en nuestra organización, vamos a hacer una primera separación de acuerdo a la nomenclatura. Es decir, voy a separar a todos mis directores, voy a separar a todos mis gerentes, voy a separar a todos mis jefes, mis supervisores, incluso mis coordinadores seniors. Y ahí me voy a dar cuenta también qué tanta lógica he seguido en la nomenclatura de mis puestos. Pero es normalmente un punto de partida. Y ya que tengo identificados los niveles en un primer momento, voy a hacerme la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene este nivel sobre el proceso, el área y el resultado? Es decir, ¿cuál es mi expectativa para los directores? ¿Qué tendrían que estar haciendo los directores en mi empresa? ¿Qué tendrían que estar haciendo los gerentes en mi empresa? ¿Qué tendrían que estar logrando los jefes en mi empresa? Y les digo que es un proceso, tampoco es larguísimo, pero sí es un proceso que tiene que realizarse a conciencia, en el que de repente nos vamos a sentir confrontados porque te das cuenta de que todos tus directores están en la misma línea y de repente tienes uno por ahí que está precisamente pecando de ser demasiado operativo. O nos pasa con nuestros gerentes. Tal vez todos están más o menos en una misma línea, pero tenemos uno que lleva rato actuando en las funciones o a la expectativa de un director. Nos vamos a dar cuenta de varias cosas a lo largo de este proceso y está bien poder poner el dedo en esos puntos para poco a poco empujar a través de nuestros procesos la realidad al ideal para avanzar a nuestra empresa. Entonces, vamos a identificar los niveles y vamos a identificar cuáles son mis expectativas sobre cada nivel. Y finalmente, ya que tengo más o menos claras las expectativas para cada nivel, voy a poder casar estas expectativas con mi modelo de competencias o, en caso de que no tenga un modelo de competencias, voy a poder casar estas expectativas con nuevas competencias o con un nuevo modelo de competencias. ¿Cómo podría verse? Por ejemplo, si yo en este análisis ya dije que espero que mi director o mis directores de área estén diseñando estrategias, determinando criterios, entonces, deduzco que deben tener habilidades de liderazgo, de pensamiento estratégico y de toma de decisiones, porque ya es la expectativa que tengo para estos niveles. En otro caso, por ejemplo, si ya determiné que mis jefaturas, espero que traduzcan esa estrategia en acciones tácticas. Entonces, voy a requerir que mis jefes tengan habilidades como gestión de equipos, como organización, como resolución de problemas. Entonces, Martín, si me apoyas dando clic para pasar a la siguiente diapositiva. De manera muy general, así es como puede verse cuando hacemos este trabajo junto con el resto de nuestras áreas para identificar y acordar las expectativas para nuestros niveles de gestión. Voy a tener mis niveles de gestión que en cada empresa pudieran verse un poco distintos. Este es un modelo general como el que cuenta Pixon 4.1, pero de repente en cada empresa puede verse, les digo, un poco diferente. He trabajado con empresas que tienen coordinadores y coordinadores seniors, y managers juniors y seniors. Entonces, tendremos que hacer una peinada de toda esta realidad, alinear nuestras expectativas y en algunos casos me ha pasado que nos damos cuenta que un nivel no tendría que existir. Entonces empezamos a tomar esas medidas para que poco a poco empecemos a coordinar las decisiones en cuanto a la creación de nuevas posiciones. Pero así es como más o menos tendría que verse. Por ejemplo, en un nivel dirección, ya identifique que está el director general, el director de tecnologías de la información, el director de recursos humanos. ¿Y cuáles son las expectativas que tengo para este nivel? Bueno, pues yo quiero que mis directores establezcan la visión estratégica para su área, supervisen la ejecución de presupuestos y garanticen el logro de los KPIs organizacionales. Ese es el deber ser. Y entonces voy a alinear estas expectativas con mi modelo de competencias o diseñar mi modelo de competencias con base a estas expectativas. Por ejemplo, en el caso del director, he determinado de acuerdo a las expectativas que tengo para estos puestos que requieren pensamiento estratégico, planeación e innovación. Ahora, ¿por qué para mí es importante llegar a este resultado?
a partir de un análisis estructurado, porque yo creo que muchos de nosotros tal vez estaremos en empresas donde decimos, bueno, esto medio sí existe, o medio sí lo tenemos aplicado, medio sí lo aplicamos. Voy a mostrarles en cuanto a las herramientas que pueden desarrollar a partir de tener esto claramente definido e incluso reflexionado y confrontado con las áreas. Ahora, es muy importante que cuando definimos la parte de las expectativas por nivel, consideremos la realidad de nuestra empresa. Es decir, vamos a considerar cuáles son nuestras metas organizacionales para corto, mediano y largo plazo, cuáles son nuestros puntos flacos, cuál es la relación o cómo es la relación que tenemos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, cuáles son las amenazas que identificamos, porque si no traemos todo esto a la conversación al momento de establecer los niveles, podemos pecar de desarrollar niveles de gestión muy generales, que se ven muy bonitos en papel, pero al no reflejar o responder a la realidad, no siempre nos terminan sirviendo como una herramienta útil para el resto de nuestros procesos y de repente se siente como que hacemos muchas cosas, pero no tienen el resultado que esperamos. Entonces es importante que nos demos el tiempo de considerar esta información, de traerla a la mesa y de considerarla al momento de definir estos niveles de gestión. Me ha pasado que hay empresas en donde son los supervisores o incluso las jefaturas las que tienen contacto directo con el cliente por N cantidad de razones, ya sea por la estructura del cliente, por cómo fluye el proceso. Entonces vamos a requerir que estos jefes o que estos supervisores tengan cualidades o competencias particulares, precisamente porque es su responsabilidad que esta relación con el cliente sea exitosa. Entonces vamos a reflejar eso en las expectativas por nivel y lo reflejaremos también en las competencias que determinamos para cada nivel. El resultado, acabamos con una malla como esta, donde podemos identificar en qué nivel se sitúan todos nuestros mandos medios, qué esperamos de cada uno de ellos y cuáles son las competencias. Y ahora, ¿cómo aterrizamos esto, que ya de por sí es como un trabajito que hay que realizar, en el resto de nuestros procesos? Martín, si me apoyas dando clic en la siguiente. Muchísimas gracias. Y vamos a arrancar con un mapeo de talento. Este es una herramienta muy útil, este es un proceso muy necesario que se vuelve tan sencillo cuando tenemos herramientas como Pixel 4.1, porque me ha tocado llevarlo a cabo en varias empresas en donde tal vez no tenemos una herramienta de evaluación confiable, no tenemos una herramienta de evaluación que no tenga los niveles de gestión, y es un trabajo que se puede hacer, pero que también nos genera una logística tan complicada que puede hacer que un proyecto que tenía que durar 3 meses se nos extienda a un año, sin temor a equivocarme o a exagerar. Entonces, ¿qué implica el mapeo de talento? Ya que yo tengo identificados mis niveles de gestión para mandos medios, o incluso si tuve tiempo y oportunidad también para mandos operativos, yo puedo, al evaluar al personal en mi modelo de competencias, identificar varios puntos muy importantes que son la base para mi desarrollo de planes de carrera y de promoción interna. Primero, voy a identificar brechas de desarrollo por nivel de gestión. Es decir, y lo vamos a platicar más adelante, yo voy a poder identificar para todos mis supervisores cuáles son esas competencias que les está faltando desarrollar para que el perfil del ocupante de cada posición esté a la altura del nivel de gestión y de las expectativas del nivel en el que se encuentra su puesto. Después, haciendo este mapeo, también voy a poder identificar cuáles de mis supervisores ya cuentan el día de hoy con las competencias de un gerente o de un jefe. Y entonces esto me sirve para identificar talentos y posibles plantillas de reemplazo. Porque si yo hago este peinado por área, puedo ver en recursos humanos cuáles de mis jefes están listos por perfil de competencias para una gerencia, cuáles de mis supervisores están listos para una jefatura. Y entonces, identificando los talentos, puedo casarlos con planes de capacitación técnica para, en un periodo de tiempo que yo mismo me voy a plantear, poder identificar cuáles de mis jefes están listos para dar el siguiente paso en su carrera. O, en caso de que esta posición crítica en gerencia se desocupe, cuáles de los jefes ya tengo listos para dar ese paso. Muchas veces, si tenemos tiempo y suerte, nos podemos concentrar en preparar técnicamente a la persona en la posición que va a ocupar, es decir, preparar técnicamente a nuestro jefe para la posición que tiene que ocupar como gerencia. Y de repente asumimos, bueno, ya con un tiempo en la posición tendrá que ir desarrollando estas habilidades más de gerente o estas competencias más de gerencia. Imagínense que esta decisión, en vez de tomarla desde esta perspectiva de,
Bueno, te preparo técnicamente y ya durante la marcha vas a aprender o vemos estas competencias más de nivel gerencial o directivo, que pudiéramos tener una fotografía de nuestra organización en donde pudiéramos identificar estos jefes ya tienen esas competencias. Nada más concéntrate en la preparación técnica o funcional específica del proceso o del área para su crecimiento. Y todo esto a través de un mapeo que podemos hacer aplicando Pixel 4.1 a través de Speed. Y me puedes ayudar, Martín, con la siguiente diapositiva, porque me parece que ahí ya manejo algunos de los reportes, en donde aplico en un espacio de 20-25 minutos. Y lo digo mucho porque es tan valioso. Yo creo que todos aquellos que hemos tenido que realizar una evaluación larga, como en su momento fue la norma 035, como puede ser un 360, o la aplicación de una batería de competencias, lo que representa para nosotros en logística, pasar de 2 horas a 25 minutos es valiosísimo. Y entonces imaginemos que hacemos este mapeo, esta aplicación, y aparte de esto generamos reportes como el que estamos viendo, ¿no? Donde yo puedo ver cuáles posiciones en el mismo nivel de la persona él pudiera ocupar, porque tiene un rendimiento, su perfil, que está por encima del óptimo o del óptimo para arriba, o incluso de un nivel superior. A mí me ayuda a identificar talentos, a tenerlos claramente visualizados para entonces nada más subsanar cualquier brecha técnica o tal vez de perfil de competencias, si es pequeña, que pudiera existir. Puedo ver de todas las personas que pertenecen a un área cuáles son esos talentos que están listos para el siguiente nivel y no tal vez tomar una decisión que pudiera estar basada en una apreciación que en algunas ocasiones es subjetiva. Entonces, si me apoyas, Martín, dando clic a la siguiente. Este es otro de los reportes que no sé, tal vez los que tengan esta versión ya están un poco familiarizados, si no, Brenda nos va a platicar un poquito más adelante cómo funcionan, pero precisamente puedo ver cuáles de las personas, y yo creo que pasa bastante, de repente tenemos a alguien en recursos humanos o en marketing o en tecnología que tiene un perfil para otra área y que incluso por el conocimiento que ha adquirido en su área actual sería valiosísimo para moverse. Entonces podemos identificar no solo el dominio de competencias en un nivel de gestión, que más adelante vamos a ver la gráfica, sino también por el perfil de la persona y las competencias que tiene, qué posibilidad hay de moverlo de manera horizontal, que de repente es súper valioso, porque como empresas no siempre podemos darnos el lujo o tenemos la oportunidad de mover al personal de forma escalonada, es decir, de forma vertical, pero a muchas personas les interesa el movimiento horizontal. Entonces, esta gráfica nos ayuda a identificar esos talentos, no solo en promoción vertical, sino también horizontal. Y de repente a las personas también le dan esa sensación de se están fijando en qué se me da, en cuáles son mis habilidades y aparte les damos la oportunidad de aprender y de complementar su perfil, que siempre es valioso. ¿Me ayudas, Martín, con la siguiente? Perfecto, ya esta quería llegar, ¿no? Imaginen que podamos tener de cada uno de nuestros colaboradores esta fotografía. Si yo sé, por ejemplo, que la persona a quien se evaluó y que tenemos la gráfica enfrente está en un nivel supervisión, lo veo claramente apto para tomar un nivel de jefatura, porque es incluso el puntaje más alto que tiene. Nos topamos de repente con sorpresas donde vemos que nuestro director tiene un perfil de competencias para el nivel de dirección muy bajo. Nos vamos a topar con esas sorpresas. En todas las empresas me las he topado, incluso cuando aplicamos cualquier otra herramienta de evaluación, es súper común darnos cuenta de esto. Y sí, tenemos de repente un luto ahí porque sabemos que es una situación que vamos a tener que atender, que puede ser complicada, pero a partir de los niveles de gestión les voy a platicar ahorita cómo hemos podido subsanar estas brechas. Pero bueno, para empezar, entonces les decía, a partir de los niveles de gestión, planteamos toda una estructura para este mapeo de talento. Y entonces yo puedo identificar por nivel quiénes son esos potenciales, quiénes son esos talentos que en su nivel de competencias están listos para la siguiente posición. ¿Y me ayudas, Martín, con la siguiente? Ahora, la definición de estos niveles de gestión no nos ayuda únicamente al mapeo del talento y al desarrollo de estos planes de movilidad y promoción interna, sino que también en el proceso, si les ha tocado vivir de actualización de descriptivos de puesto, que de repente se vuelve un trabajo a detalle, ¿no? Y de repente muchas veces le huimos porque es un trabajo que lleva su tiempo y que también nos confronta con varias de las realidades y prácticas que como recursos humanos hemos tenido en otros procesos, pero contar con tu base de niveles de gestión te ayuda mucho a comparar la información que te da el ocupante del puesto
con la expectativa del nivel. Y es normalmente el proceso que yo sigo cuando hago sí o sí una actualización de descriptivos de puesto. Desarrollo junto con el cliente sus niveles de gestión. Y entonces sí, vamos a pedir a los ocupantes o incluso a los jefes inmediatos, dependerá un poquito la decisión que tome el cliente, vamos a pedir sus funciones y o actividades. Y vamos a hacer una comparación de cuál es la expectativa que tenemos para cada nivel. Ya vimos que, por ejemplo, los directores estamos esperando que determinen estrategias, que diseñen criterios, que monitoreen KPIs. Y de repente en la información que me da la ocupante o el ocupante del puesto, me doy cuenta que ella describe tareas muy operativas. Me doy cuenta ahí que hay una brecha y me lleva a una conversación muy interesante con el ocupante del puesto. Cada vez que yo hago esto junto con los niveles de gestión, tengo una base para decir, esta posición está siendo más operativa de lo que debería o esta posición está tomando funciones demasiado estratégicas que no le corresponden. Pero ya no lo hago con base en una apreciación particular de cada puesto o de cada área, sino de acuerdo al deber ser que establecí en mis niveles de gestión, los cuales aparte determiné de acuerdo a los objetivos y realidades de la empresa. Entonces, puedo identificar las brechas y con lo que yo siempre continúo es con una conversación con el ocupante, en donde decimos, oye, identificamos que tus actividades son demasiado operativas cuando nuestra expectativa de la posición es esta. Platícanos a qué crees que se debe. Y ahí pueden surgir muchas cosas. Puede ser, ¿saben qué? Y hay gente que lo admite. Siento que me hace falta capacitación en A, B, C y D. O siento que mi personal operativo no acaba de tener las competencias y por lo tanto yo tengo que meter las manos. Tal información valiosa y finalmente lo que nosotros queremos desde RH es poder subsanar esa realidad, empujar a nuestro mando medio para que verdaderamente tenga esas funciones tácticas o estratégicas que van a empujar a la organización y entonces tendremos que tomar las medidas necesarias, ya sea a través de capacitación del mando medio o del personal operativo. Pero en pantalla quiero que vean otra de las herramientas que desarrollo con los clientes cuando tenemos claros los niveles de gestión. Desarrollamos estos cuestionarios base que suelen ser muy sencillitos, suelen tener de 3 a 7 preguntas en algunos casos, en donde nos ayuda a orientar a los jefes inmediatos a tomar decisiones acerca de, requiero crear una nueva posición, en qué nivel de gestión debería estar. O tengo esta posición que tal vez no logro determinar en cuál de los niveles debería entrar. Aplicamos un cuestionario que más que nada sirve para darnos claridad y abrir la conversación. No tiene forzosamente que ser palabra de Dios, pero es una excelente guía. ¿Y cómo puede verse este cuestionario? Digamos que he determinado que la complejidad en la toma de decisiones es un criterio, un elemento importante que a mí me ayuda a determinar en qué nivel cae una posición. Y pregunto, ¿qué tipo de decisiones toma este puesto? 1, sigue instrucciones y procedimientos establecidos. 2, propone mejoras con base en análisis y datos. 3, decide sobre procesos internos y ajusta estrategias de su área. 4, toma decisiones estratégicas con impacto en la empresa. O 5, define el rumbo de la organización. Si se dan cuenta, cada respuesta corresponde a un nivel distinto. Entonces, digamos que yo tengo un cuestionario con 3, con 5 o con 7. Al final, yo puedo ver cuál nivel tuvo más respuestas y tener una idea mucho más clara o a veces totalmente clara de qué nivel debería tener esta posición de nueva creación o a qué nivel corresponde una posición que ya existe. Y entonces tengo más claras las expectativas sobre la posición, las funciones que voy a incluir en su descriptivo de puesto y aparte voy a tener más claridad en cuanto a qué competencias requiere la posición y por lo tanto a qué de planes de capacitación o desarrollo voy a inscribir a la persona o no. Entonces, les decía, para mí es una polea el poder identificar estos niveles de gestión porque nos ayuda a mirar bajo una misma lógica varios de nuestros procesos de recursos humanos. Si me apoyas, Martín, dando clic a la siguiente. Una muy obvia es, bueno, nos apoya al desarrollo de planes de capacitación y a lo que yo llamo apoyos para el desarrollo. En un primer momento para planes de capacitación, porque como les decía, a través de este mapeo, yo identifico, tengo una detección de necesidades de capacitación por nivel. Entonces ya no inscribo a todos a un mismo taller de toma de decisiones o de liderazgo, sino que incluso para gerentes, para jefes, para supervisores, puedo ver cuáles son las brechas y cuál es un programa particular que cada uno de ellos debería atravesar para cubrir con el perfil esperado para cada nivel. ¿Me apoyas, Martín, dando clic a la siguiente?
Y esta es una de mis herramientas favoritas, un apoyo al desarrollo que desarrollo con muchos de mis clientes a partir de los niveles de gestión. Ya se han identificado los niveles de gestión y platicábamos cómo es bastante común que en las empresas, sobre todo los mandos medios, nos demos cuenta por cualquier razón que están siendo demasiados operativos. Y decíamos, es sumamente común, y yo creo que todos los que hayamos pasado de una posición de analista, de especialista, a de repente tener personal a cargo, es un proceso de adaptación que puede salir bien o que puede salir mal si no hay un acompañamiento apropiado. Porque aquellas cosas que yo hacía, aquellas tareas, aquellas habilidades que me hacían brillar como operativo, no son las mismas que me hacen brillar como un jefe o como un coordinador o como un gerente. Y de repente yo sé que tendría que estar siendo más estratégico o más táctico, pero no sé con qué se come eso, o sea, no sé por dónde empezar. Lo que desarrollo con mis clientes es entonces en una agenda tipo por nivel de gestión, especialmente para mandos medios. ¿Y esta agenda tipo qué es? De acuerdo a las expectativas que yo ya determiné para estos niveles, puedo proponerte una agenda tipo de cómo podría verse tu lunes, tu martes, de acuerdo a tu nivel. Y ahora no es como que estemos esperando que cada colaborador en cada uno de estos niveles la siga de pie a pa, de A a Z, pero es una excelente guía cuando el mismo colaborador no sabe cómo empezar a ser más estratégico. Es muy común. Y entonces le decimos, mira, los lunes podrías dedicarlos a planificación y estrategia. ¿Y cómo pudiera verse tu lunes? Digamos que de 8 a 9 estás revisando los KPIs de tu área y estás analizando el desempeño de la semana anterior. De 9 a 10 estás revisando tu presupuesto y los recursos que tienes asignados para esta semana. De 10 a 11:30 tienes reunión con tu equipo para establecer las prioridades y objetivos semanales. Y de 11:30 a 1 tienes la coordinación de proyectos en curso y toma de decisiones estratégicas. Y así pudiera verse tu lunes. Y si me ayudas, Martín, dando clic a la siguiente. ¿Cómo pudiera verse tu martes? Entonces, digamos que tu martes se va a ver así. De 8 a 9:30, supervisión operativa de procesos clave del área. De 9:30 a 11 tienes que revisar reportes financieros y de desempeño del equipo. Y les decía, no es que estemos esperando que entonces de un día a otro todos nuestros jefes, todos nuestros supervisores, todos nuestros directores estén aplicando esta agenda, pero les damos una excelente herramienta para que ellos mismos puedan empezar a alinear sus actividades a funciones más tácticas o estratégicas de acuerdo al nivel. Y también les damos una herramienta para levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No acabo de lograr hacer el punto A o el punto B de la agenda tipo porque siempre termino metiendo las manos en tal parte de la operación. Y para nosotros es información valiosa porque entonces nos concentramos en esa parte de la operación que no está permitiendo a nuestros supervisores o a nuestros jefes tomar las decisiones o las actividades más tácticas o estratégicas y tendremos que llevar a cabo algunas estrategias para subsanar esa realidad. Pero es una excelente guía, ya sea cuando tenemos personas que van a dar apenas ese paso o personas que ya están ahí pero que pudieran mejorar su desempeño. Y justamente con estos apoyos al desarrollo quiero cerrar porque una vez que tenemos los niveles de gestión desarrollados, nuestra creatividad es la mejor herramienta porque los podemos utilizar como apoyo para cualquier otro proceso. Aparte, si yo como colaborador tengo claras las expectativas de los niveles de gestión, del mío y del que está después, también puedo orientar mis propias decisiones de desarrollo personal para cubrir esa expectativa del nivel al que quiero llegar. Entonces, damos a los colaboradores más información. Desde RH tenemos más un recuadro, una estructura que nos permite tomar decisiones alineadas y entonces logramos esto que muchos en RH soñamos, ¿no? Que es tener un modelo en donde todos nuestros procesos o las estrategias que implementamos se retroalimentan, están orientadas bajo los mismos principios y todo persiguiendo las metas de la organización y respondiendo a la realidad de nuestra organización. Por mi parte sería todo. Si hay preguntas, más adelante tendremos espacio al final para responderlas, pero le voy a hacer la palabra, me parece, a Brenda para que nos platique un poquito de PSW. Muchas gracias, Lore. Recordándoles que al final vamos a tener un espacio para preguntas, para que si tienen alguna duda sobre todo lo que hemos comentado, por favor escríbanlo en el chat y pues al final daremos lectura a todo esto. Entonces, pues muy interesante, Lore, muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Y ahora me gustaría platicarles cómo Pixum les puede ayudar a implementar todos estos procesos de los que Lore nos ha estado platicando. Y quiero platicarles de esta versión 4.1 de Pixum y estas nuevas funcionalidades. Entonces, si me ayudas a avanzar a la siguiente slide, por favor, Martín.
Em, estas nuevas funcionalidades tienen, digamos, parten de estas insignias de Pixum que nos ayuda a ser más predictivos, a ser más ágiles y ser más adaptables en este entorno para responder a los nuevos retos. Entonces, si avanzamos por favor a la siguiente slide. Ujú. Muchas gracias. Les voy a platicar de manera general cuáles son las funcionalidades que están por acá. La primera de ellas es esta evaluación que se llama SPEED. Es una nueva evaluación de competencias que nos va a ayudar a identificar, pues, cuáles son las habilidades, las competencias que tiene hoy en día los colaboradores y qué fortalezas tienen y áreas de oportunidad necesitan reforzar. Entonces, platicándoles, si avanzamos por favor a la siguiente slide. Esta evaluación de SPEED es un nuevo instrumento de evaluación de competencias que se basa en segmento de inteligencia, de personalidad y comportamiento y que hace una reducción en el tiempo de aplicación de hasta un 80%. Entonces, esto lo que hace es que el proceso de evaluación sea pues mucho más efectivo en un promedio de 20 minutos y sobre todo en estos altos mandos, mandos medios, estas posiciones en las que no podemos quitarles tanto tiempo en un proceso de evaluación, pues vamos a tener en un promedio de 20 minutos ya todo el diagnóstico de la persona en cuanto a temas de competencias. Entonces, ahí en la siguiente slide lo que vamos a ver es un poco de cómo está sustentado este nuevo instrumento de evaluación. Analizamos más de 40,000 datos para poder llegar a diseñar este nuevo cuestionario de competencias y pues la evaluación varía dependiendo del puesto que estemos evaluando. Obviamente si es un operativo, pues el tiempo de evaluación va a ser pues mucho menor y en un promedio de 15 a 20 minutos para niveles analistas hacia posiciones directivas también. En la siguiente slide, si me ayudas, por favor, Martín. ¿Por qué se llama SPEED este instrumento? Porque nos ayuda no nada más a que sea mucho más rápido la evaluación, sino también a ser más ágiles nosotros en la toma de decisiones para temas de desarrollo, como nos platicaba Lore, y para temas de movilidad de talento. Avanzamos, por favor, por ahí a la siguiente slide. Muchas gracias. Esta evaluación de SPEED nos va a dar dos reportes, uno que se llama SPEED Scan y otro que se llama SPEED Talent. ¿Cuál es la diferencia? El de Scan se utiliza mucho en el proceso de selección, pero el de Talent, está muy relacionado con lo que Lore nos ha platicado, nos va a ayudar a identificar el potencial de crecimiento que tiene una persona para crecer a otros niveles de mayor responsabilidad o para ubicarse en otra área. Entonces, si avanzamos, por favor, ahí a la siguiente slide, Martín, si me ayudas. Este es el nuevo reporte que estamos diseñando. Si se fijan, pues es algo diferente con respecto a los reportes que ustedes ya conocen de la versión anterior. No nada más es un rediseño en cuanto a la gráfica, sino tiene un por qué está de esta forma. En la parte de arriba veremos la compatibilidad de la persona con el perfil que estamos evaluando, pero también veremos las competencias ordenadas desde la más crítica hasta la que es pues menos crítica y también tener la compatibilidad en cada una de las competencias para que de esta manera podamos tener no nada más la perspectiva general, sino de aquellas competencias que son claves para ese puesto, pues qué tanto se acerca la persona al nivel deseado. Entonces, además de esto, ustedes ya conocen que el reporte nos da interpretaciones, recomendaciones y demás. Y en la siguiente parte del reporte, si avanzamos a la siguiente slide, vamos a ver los rasgos que fueron evaluados en la persona, tanto habilidades intelectuales como rasgos de personalidad, conductuales, motivaciones también, que eso lo vemos, si me ayudas, Martín, en la siguiente diapositiva, ahí veremos esa gráfica donde vamos a obtener los rasgos. Al ya no ser una evaluación, digamos, psicométrica, donde evaluamos el Terman y el Gordon y el Cleaver, pues no tendremos estas gráficas, pero tendremos esta que es mucho más efectiva porque vamos a ver todos los rasgos que fueron evaluados en la persona, además de la parte de las competencias. Y adicionalmente, en la siguiente parte del reporte, en la siguiente slide, lo que vamos a ver es lo que les platicaba de esta proyección de la persona hacia otros niveles de mayor responsabilidad. Si me ayudas, Martín, por favor, a la siguiente. Gracias. Aquí ver el potencial de crecimiento que tiene la persona.
como platicaba Lore, desde quizá el proceso de selección, porque desde ahí también podemos identificarlo, hacia dónde pudiera crecer la persona y si es un talento clave. Y además en procesos de evaluación interna para colaboradores, mandos medios y hacia arriba, pues también saber si tienen como les decía, potencial para seguir creciendo dentro de la empresa o poder ir haciendo estos planes de carrera, estas parrillas de reemplazo de una manera pues mucho más sólida. Y pues también la parte de la movilidad organizacional, que lo vemos por favor en la siguiente slide. Ahí vamos a poder ver esta proyección que tiene la persona a crecer hacia otras áreas de la compañía, sobre todo a lo mejor con a lo mejor niveles un poco más bajos, un nivel analista. Quizá no todas las personas buscan crecer de manera, digamos, hacia un nivel de mayor responsabilidad, lo cual está bien, porque cada quien tiene diferentes motivaciones y necesidades, pero eso no implica que no busque un crecimiento también. El crecimiento también puede ser en otras áreas. Entonces, ver si la persona pues pudiera tener de alguna forma competencias que le ayuden a ubicarse en otra área, ya sea para hacer un movimiento de puesto o apoyar en ciertos proyectos en determinadas áreas. Esto lo manejan mucho algunas empresas, grandes empresas, como con temas de equipos ágiles. Entonces, esto sería una excelente herramienta para que ustedes puedan identificar qué personas tienen potencial para ubicarse en otras áreas de especialidad dentro de la compañía. Si avanzamos, por favor. Y en esta parte, pues nos va a decir específicamente, no nada más el área con el que es compatible la persona, sino el puesto en específico, ya sea del mismo nivel o de un nivel superior. Entonces, de esta forma, incluso si es un proceso de selección, pues qué compatibilidad tiene con el puesto actual, pero también si tuviera este potencial para crecer a otro puesto o ubicarlo en otra vacante. ¿Verdad? O para términos de evaluaciones internas, pues también saber dónde pudiéramos ubicar a una persona dentro de la compañía y favorecer esta movilidad, que la rotación sea interna, que sea una movilidad dentro de la compañía y no hacia afuera. Entonces, eso es lo que ayudará a Pixom 4.1 con la parte de Speed Talent. Si me ayudas a avanzar, Martín, por favor. Les voy a platicar ahora de los indicadores predictivos, que es una segunda funcionalidad que estamos incorporando. Avanzamos, por favor. Aquí lo que vamos a ver es cómo podemos hacer que los perfiles que estamos utilizando hoy en día en la plataforma estén mayormente fundamentados. ¿Esto qué quiere decir? Quizá los perfiles que estamos trabajando, como ya platicó Lore, bueno, tienen que estar basados en una descripción de puesto y los niveles de gestión al que corresponde pues esta posición. Y aquí lo que hace la plataforma es identificar el perfil promedio de toda la gente que estamos evaluando en ese perfil, para que basado en datos de mi población, yo pueda hacer estos ajustes en los perfiles e identificar si el perfil me está funcionando hoy en día o necesita un ajuste, tanto para subir la competencia como para bajar quizá la exigencia de alguna de ellas. Y adicionalmente veremos el perfil de éxito, que es la gente que estamos contratando en ese puesto, digamos, qué características tiene para que mi proceso quizá de selección vaya alineado a esas características que tiene, digamos, la población que actualmente está dentro de la compañía en ese puesto. Y adicionalmente veremos el benchmark, es decir, pues esto mismo, pero del mercado. Si avanzamos, por favor, a la siguiente slide. Aquí vamos a ver un módulo entrevista por competencias. Esto lo que nos va a ayudar es a profundizar más en el proceso de selección. Sé que este no es el tema principal de la reunión, pero comentándoles que esta es una funcionalidad que les puede ayudar a complementar el proceso de la evaluación. Si me ayudas a avanzar, por favor, Martín. Ahí vamos a ver cada una de las 34 competencias tiene guías que son descargables para el proceso de la evaluación. Y estas guías las podemos imprimir y luego, digamos, llenar a papel y vaciar en el sistema o contestar directamente ahí. Avanzamos, por favor. Estas competencias, lo que hacemos es que cada una de ellas tiene 3 preguntas. Estas preguntas están orientadas a hacer una pregunta central y preguntas complementarias. Esto nos va a ayudar a identificar el nivel de dominio de la competencia. Y estas preguntas se van a calificar en una escala que va de 1 a 6.
Si le das un clic, por favor, para que aparezca por ahí el texto, vamos a ver, o si quieres avanzar a la siguiente slide, por favor. En la siguiente slide vamos a ver cómo es que se califica del 1 al 6 cada uno de estos comportamientos claves. Si me ayudas, Martín, por favor. Creo que ahí se quedó trabado. Muchas gracias. Por ejemplo, aquí está la competencia de trabajo en equipo, las guías de preguntas, lo que estamos evaluando y la calificación que va de 1 a 6, donde 1 es deficiente y 6 es competente. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es el reporte de cómo se va a visualizar la competencia con el resultado obtenido de la competencia y el nivel deseado, y además de las calificaciones obtenidas en cada uno de los comportamientos. Esto, junto con la evaluación de SPEED, nos va a ayudar a fundamentar aún más la decisión que tomemos, ya sea para el proceso de selección o para el tema de alguna promoción interna. Avanzamos, por favor. Además, otros reportes e indicadores. En esta nueva versión de 4.1, avanzamos, por favor. Estamos incorporando bastantes reportes individuales, entre ellos está el resumen global ejecutivo, que habitualmente en el proceso de selección o para una, digamos, evaluación de alguna promoción interna, hacemos una serie de evaluaciones, evaluación de competencias o quizá la entrevista por competencias o quizá una evaluación técnica como el nivel de inglés que tiene la persona o de algún conocimiento en particular de alguna herramienta. Bueno, toda esa información la vamos a ver en un solo reporte concentrada, ubicando la calificación obtenida en cada una de estas evaluaciones de este colaborador o de este candidato. En la siguiente slide vamos a ver la segunda parte de este reporte, que es las competencias evaluadas desde SPEED y las competencias evaluadas desde la entrevista por competencias, ubicadas por medio de colores, aquellas en las que sale mejor evaluada la persona y en color rojo las que sale con un rango un poco más bajo. Avanzamos, por favor. Y algunos tableros de Power BI que estamos incorporando que les va a ayudar muchísimo, sobre todo alineado a lo que Lore nos ha platicado de hacer, pues estos planes de carrera, estos diagnósticos de necesidades de capacitación, ubicar o mapear el talento. Entonces, avanzamos por favor para la siguiente. Son los tableros que actualmente trae la plataforma. Muchos de ellos quizá ustedes ya los conocen. Si estamos desde la versión a lo mejor 3.5, 3.6, algunos de ellos ya los tienen y otros son nuevos. Avanzamos por favor a la siguiente. Este que les voy a presentar es un tablero nuevo que estamos incorporando en esta versión a partir de la 4.0, desde la pasada. Es un tablero en el que podemos visualizar cada una de las personas evaluadas en alguna misma vacante, en el que podamos hacer comparativos de los diferentes métodos de evaluación, ya sea psicometría, competencias, entrevista por competencias, etcétera. Y podemos profundizar en cada una de ellas en las pestañitas que vienen del lado derecho, donde dice psicometría, competencias y demás. Ahí podemos hacer comparativos de varias personas en una misma posición. ¿Ok? Si avanzamos, por favor. Este es otro de los tableros que estamos por ahí incorporando, que es un resultado individual, es decir, de la persona comparado contra el perfil. Estas barritas azules representan el resultado de la persona y la barrita roja es el perfil, la línea roja. Y del lado derecho estaremos viendo el resultado obtenido en cada una de las competencias y el perfil deseado. De igual forma, por medio de una semaforización de colores, vamos a ver pues la compatibilidad que tiene contra el perfil deseado. Pero para términos de una comparativa, en la siguiente slide, también vamos a poder seleccionar pues varios candidatos comparándolos entre sí y que ya sea el proceso de selección para una vacante interna o externa, podamos identificar quién es el candidato que tiene mayor compatibilidad contra lo que estamos buscando. Si avanzamos, por favor, a la siguiente slide. Este es uno de los tableros que ayuda mucho de acuerdo a lo que Lore nos ha estado platicando. Es decir, cuando tengamos alguna vacante interna y yo quiero identificar qué colaborador pudiera estar ya preparado o con las habilidades o competencias que necesita ese nivel, este tablero me va a ayudar a saber quién de ellos cubre este perfil. Lo que estaremos viendo es, en la parte de abajo vienen los diferentes niveles: operativo, analista, supervisión, jefatura, gerencia y dirección. Y ahí lo que vamos a ver es, yo puedo comparar varias personas contra los diferentes niveles para que si tenemos dos colaboradores que son muy buenos en su desempeño en el día a día, imaginemos que ahorita están pues a nivel supervisión,
pero quiero ver el potencial de crecimiento que tiene cada uno de ellos. Ahí puedo comparar, por ejemplo, están dos personas, Karen y María. Si observamos, Karen, que es la primera de cada una de las barritas de colores, pues Karen sí tienes como esta proyección para crecer hacia una jefatura, una gerencia, incluso pudiera llegar a tener habilidades que hoy en día habilidades que se necesitan quizá para una dirección. Y el esfuerzo que implica desarrollar a Karen es menor incluso para ella. En el caso de María, pues esta proyección es un poco más baja y de esta forma podemos ir identificando esos talentos claves con los que podamos ir desarrollando un plan de carrera mucho más efectivo. Si avanzamos, por favor, ahí viene otro tablero dentro de Power BI en el que puedo hacer una proyección de la persona hacia diferentes niveles, ya considerando las competencias que necesita tener cada uno de ellos, que era lo que nos platicaba Lore. Si hoy en día la persona está a nivel gerencia, identificar qué tipo de competencias tiene desarrollada la persona, porque quizá puede suceder lo que Lore comentaba, donde puede ser un gerente que termina siendo muy operativo y no tiene las competencias necesarias para ubicarse en ese nivel. Entonces, basado en la tabla que viene del lado derecho, puedo ver por medio de puntajes las competencias que tiene más bajas y las requeridas en cada uno de los niveles. Desde nivel operativo, pero obviamente vamos a ubicar a la persona en el nivel que está y podemos hacer estas proyecciones hacia niveles de mayor responsabilidad. ¿Ok? Si avanzamos, por favor, ahí a la siguiente slide y además puedo hacer un comparativo de personas en un mismo nivel organizacional con las competencias que se necesitan. Ya haciendo ya tengo una terna de candidatos o una serie de personas que se postularon a una vacante interna, pues ubicar si para el nivel tienen las competencias necesarias. ¿Ok? Y me parece que hay por ahí otra slide. No sé si avanzamos, por favor. Ajá. Finalmente, lo que estamos por ahí incorporando es un rediseño en la usabilidad de la plataforma, además de muchos tableros de Power BI que ahorita no alcanzamos por el tiempo a presentárselos todos. Pero bueno, hay muchos más tableros por ahí que hay dentro de Pixum. La última parte es que hoy en día estamos incorporando la parte de móviles dentro de las pruebas psicométricas. Si avanzamos, por favor. Las pruebas que hoy en día están disponibles en móviles, si avanzamos, por favor, ahorita regresamos acá. ¿Me ayudas, porfa, Martín, en la siguiente? Muchas gracias. Aquí lo que vamos a estar viendo son las pruebas que ya están disponibles para aplicarse en celulares y sobre todo la evaluación de SPEED, que esta SPEED es la que les he venido platicando, que les puede ayudar en sus procesos tanto de temas de desarrollo como para la parte de selección. Entonces, bueno, me parece que de mi parte es todo. No sé si por ahí haya algunas dudas que vamos a atender más adelante. Entonces, adelante, Isbra. Creo que por... Muchísimas gracias, Bren. Gracias. Muchísimas gracias, Lore. La verdad es que ha sido una sesión bien interesante. Eh, Pues bueno, la verdad es que lo primero que queremos es empezar a ver todo lo que están compartiendo en el chat. Es el momento de que empiecen a poner preguntas. Ahorita también iremos a una breve encuesta. Me gustaría que todos nos ayuden a contestarla. No van a tardar más que menos de un minutito. En esta encuesta, pues poner sus datos completos, sobre todo porque de este listado sacaremos ahorita los nombres para las personas que van a participar en nuestra rifa. Que también en breve podremos compartir por aquí ya para finalizar la sesión. Y pues bueno, me voy a dar la tarea de empezar a leer algunos de los comentarios que pusieron en un inicio de diferentes empresas. Vemos que muchos están en un plan de carrera y desarrollo. Es bien importante decirles que es un momento oportuno de que sigan confiando en nosotros, agradecerles que estén aquí. Que también pueden buscarnos para tener este tema o este acompañamiento y esta consultoría para sus planes de desarrollo y carrera. Como vieron, pues tenemos personas muy especializadas como Lore, como Brenda, que nos pueden sin duda ayudar a generar estos planes, a entender un poco cuáles son las necesidades que tú tienes y a partir de ahí, pues se generan estos planes de desarrollo, ¿no? Y independientemente de que todos ya conocen Pixum,
sin duda podemos dar pie a tener alguna sesión muy particular, ver sus necesidades y con gusto acompañarlos en este proceso. Pues bueno, mi equipo va a compartir por ahí el QR con la encuesta. Si nos hacen favor, vamos a dar, es las 11:05, vamos a dar a las 11:07 nada más para que logren contestar la encuesta y de ahí irnos directamente con las preguntas y respuestas, por favor. Igual nada más de manera rápida, si nos pueden ayudar con la manita levantada de que ya contestaron la encuesta, eso nos dará un poco de visibilidad para, ya que esté la mayoría, pues sin duda empezar con este proceso y también no quitarles más tiempo, porque sabemos que hace una sesión bien rica, con una duración creo que lo suficientemente buena, con un tema de mucho valor. Ya están por ahí contestando algunas personas de finalizar su encuesta. Importantísimo se registren para que de ahí podamos tomar ahorita rápidamente los datos e inmediatamente pues, poder desplegar la lista para esta ruleta, donde vamos a por ahí rifar algunos descuentos que traemos para el tema Speed también y unos temas de unas tarjetas de Amazon que por ahí también traemos por parte del equipo de PCW. Por ahí ya vamos con alrededor de 30 encuestas contestadas. Vamos a esperar un minutito más. No quisiera que nadie se quedara sin contestar y participar de esta rifa, porque pues independientemente del valor, agradecerles el valor que tienen al estar aquí con nosotros, pues aprendiendo más y pues compartiendo seguramente ahorita algunas preguntas, pues vale muchísimo la pena, ¿no? Que también estén por ahí. Vamos a esperar 11:09, 11:10 más o menos, a ver cuántos llevamos y poder empezar con esta rifa. Pero igual, por lo mientras voy comentando un poquito lo que nos han dejado en el chat. En TAPI estamos en proceso de generar un plan de carrera de desarrollo. Felicidades. Sin duda, como indicaba, pueden buscarnos, pueden buscar a sus ejecutivos y pues acompañarlos en este tema de consultoría. Tengan toda la apertura para poder subirnos estos planes, seguir confiando en nosotros y sin duda podremos agilizar que el proceso de generar un plan de carrera de desarrollo sea el más óptimo para ti. Estamos empezando apenas a desarrollar. Por ahí nos comparte Argelia Cázares, Derly en proceso de desarrollo, Malet Rivero, me gustaría poder implementarlo. Con muchísimo gusto platicamos. CDM Cristal Alejandra González Nune en proceso de desarrollar un plan de carrera. Liliana Patricia Hernández, en Autofin estamos en proceso para generar nuestros planes de carrera y desarrollo también. Bienvenidos, poderlo platicar. Hola Lorena, en Coparmex aún está en revisión el poder generar e implementar planes de desarrollo. Con muchísimo gusto platicamos. Sin duda, algunos de los comentarios que por ahí voy viendo y ya también nos están poniendo listo. Pero bueno, pues recordar que nosotros somos una compañía que tiene el core of mind, el tema de la gestión y el recurso de talento, ¿no? Que tenemos en casa y evidentemente hoy en estas tendencias de People Analytics, tomar decisiones inteligentes de planes de desarrollo, de procesos de selección, pues siguen siendo punta de lanza en PCW y como saben, pues pioneros en la parte desde que en algún punto fuimos IcoWin y hoy con la evolución que hemos tenido hasta Pixom, pues sin duda nos ha abierto las puertas para que muchas compañías no nada más nos suban como una solución, sino parte de su proceso completo. Entonces, encantados. Por ahí vamos a cerrar, si quieren, la encuesta.
Traemos 58 respuestas. Vamos a, y si quieren en lo que podemos empezar a girar la ruleta, si por ahí nos pueden poner sus preguntas y abrimos foro para que tanto Lore como Brenda pues podamos contestar estas preguntas. No sé si alguien nos quiera compartir por ahí algo. ¿Eso? Sí. Sí. Comparto, bueno, ahorita. Igual también en pantalla les voy a dejar los datos de los compañeros con los cuales pueden subir cualquier duda que tengamos, si quieren ir adelantando y que podamos platicar con el equipo. Son los contactos oficiales con los cuales podemos entrar en contacto. A través de ellos bajaremos la información con los diferentes consultores que tenemos en la compañía. Por el momento no veo preguntas. No sé si quieran bajar la mano, nada más para revisar que no alguien tenga alguna duda por ahí y poderles abrir un poco el micrófono ya. Ya, aquí tenemos una duda. Gracias, Gaby, por compartirnos la duda. Osvaldo Amancio, una duda. Cuando evaluamos a candidatos internos que sugieren respecto a compartir los resultados con los candidatos evaluados, no sé si por ahí, Bren, nos quieras apoyar y Lore contestando esta pregunta, por favor. Claro, si quieres, ven, puedo dar una respuesta. Hola, Isra. La sugerencia siempre es, sí, tú puedes elegir, o en mi experiencia puedes elegir cómo lo compartes. Lo importante es siempre tener claro cuál es el objetivo de compartirlo, y es que el colaborador tenga claridad en cuanto a por qué fue elegido o no fue elegido tal vez para algún movimiento interno, y en cuanto a cuáles son las brechas que esperamos él pueda cubrir o ella pueda cubrir a partir de esta evaluación. Entonces, sí, siempre es bueno a través de un proceso de retroalimentación, y hay varios modelos que nos ayudan o nos guían justamente en este proceso de retroalimentación, pero en mi experiencia siempre es bueno. Si no, el colaborador siempre se queda con la sensación de que se le evalúa para los fines internos de la empresa, pero que él no recibe nada de esta evaluación. Especialmente tiene esta sensación cuando a partir de esta evaluación tal vez no quedó en el proceso de promoción interna o no obtuvo un resultado que él o ella esperaba. Siempre es importante poder regresarle algo al colaborador en forma de consejos de desarrollo, un plan de desarrollo o información que resulte valiosa para él o para ella, de acuerdo a mi experiencia. Perfecto, muchísimas gracias, Lore. No sé si alguien más quiera dejar alguna pregunta en el chat de preguntas y respuestas. Veo que hay otras, Hay si te otra, parece nada bien. más, sí, lo pusieron en el chat. Uh-huh. En nuestra empresa hicimos los niveles de gestión. ¿Qué nos recomiendas no dejar pasar para definir competencias por nivel? Nos lo pregunta Derly. Claro, creo que partimos de las expectativas. Lo que te diría es, para las competencias son mucho más sencillas de definir cuando tenemos claras las expectativas. Entonces, peina bien tus expectativas. Un ejercicio que a veces yo hago a RH no le encanta porque implica involucrar a otras áreas, pero es peinar nuestros niveles ya definidos con otras áreas para tener bien claras las expectativas, asegurarnos de que cubriéndose esas expectativas alcanzamos las metas de la organización, y a partir de ahí, algo que nos puede ayudar, y Pixum tiene este modelo que es muy basado en comportamientos, ¿no? De repente no sé el nombre de la competencia, pero al definir las expectativas, tengo más o menos claro cuáles son esos comportamientos que esperaría ver en cada nivel. Entonces, empezar a agrupar esos comportamientos en competencias siempre es una herramienta valiosa. Yo creo que menos es más. Entonces, al definir un modelo de competencias, ya sea con base en los niveles de gestión o en general, vamos a enfocarnos en aquellas competencias que son valiosas, porque lo que ocurre en el desarrollo de competencias es que normalmente vienen concatenadas. Yo desarrollo trabajo en equipo, por ejemplo, y estaré también trabajando comunicación o viceversa. Entonces, vamos a tener bien identificados aquellos comportamientos que esperamos, vamos a agruparlos en competencias, y de estas competencias vamos a elegir las que consideramos más valiosas o core o más necesarias para alcanzar ciertas metas organizacionales, sin abrumar o sin saturar tampoco nuestro modelo de competencia. Buenísimo.
Muchísimas gracias, Loret. Nos dejan una duda más. En seguimiento a la pregunta anterior, ¿nos puedes mencionar o recomendar un modelo de retroalimentación práctico? Sí, hay un modelo que a mí me gusta mucho y normalmente capacito mucho en él que se llama SBID, es por sus siglas en inglés, pero es S, B de Behavior, I de impacto y D de desarrollo. Así lo pueden encontrar. Hay mucha información de él en internet. Es muy práctico. Yo lo he utilizado para capacitar a líderes desde operativos hasta directivos y te brinda un marco muy objetivo, muy comportamental y muy aterrizado a impactos y resultados, pero que también abre una conversación entre el líder y los reportes directos. Entonces, es un modelo que es muy sencillo de utilizar, muy aplicable a distintos niveles y yo lo recomiendo ampliamente. Y aparte los distintos elementos del modelo que es situación, behavior o comportamiento, impacto y desarrollo, se pueden aplicar de distintas formas por parte del líder para mejorar las relaciones con el equipo. Se puede utilizar para dar retro que es constructiva o retro que es positiva. Entonces, 10 de 10 se los comparto. Sí, la herramienta es SBIT. De hecho, se las puedo poner en el chat, me parece. Adelante. Sí, son siglas para situación, comportamiento, impacto y desarrollo, claro que son las siglas en inglés, pero es un modelo que les sugiero bastante. Y Isma, me parece que arriba vi una pregunta que no hemos leído. Juan Lore, Quintanal, perdón, dime. Sí, no te justo. preocupes. Juan Quintanal, en nuestra empresa queremos crear familias de puesto para perfilamiento en Pixon. Tenemos alrededor de 300 puestos. ¿Cuántas familias de puestos recomendamos? Mira, depende de cada empresa. No me gusta dar recetas porque de repente cuando damos recetas intentamos ajustar nuestra realidad a cierto modelo o a cierta receta y ya no nos resulta a nosotros funcional. Lo que yo te aconsejaría es parte de tu proceso como empresa, o sea, identifica el core, en algunos casos el core o las actividades sustantivas. Si somos servicios, pues es la preparación de alimentos o el mesereo. Si somos una empresa de manufactura, es precisamente la operación. Entonces, identifica tu core. eh, yo normalmente trabajo las familias de puestos de acuerdo a las áreas funcionales, teniendo como las áreas de staff todo lo que es administración, recursos humanos. Veo si existe la posibilidad de agrupar incluso áreas funcionales, porque mi principio siempre es menos es más, sin tratar tal vez de ajustar la realidad a algo que no nos genere utilidad, pero siempre no tratar de saturarnos porque de repente para nosotros cuando queremos cascadear de estas familias funcionales otros procesos, si lo forzamos no nos resulta. Entonces te diría, no hay un número para mí exacto o recomendado. Creo que vamos a partir de cuál es tu proceso y cómo intervienen otras áreas de staff en el proceso. Y a partir de ahí ir desarrollando familias funcionales. Y puedes basarte como de las áreas que normalmente tiene una organización. O sea, te digo todo lo que es recursos humanos, finanzas, DGTI, y vas a tener familias funcionales en donde te vas a dar cuenta que los perfiles de las personas están como agrupados. E incluso mi sugerencia sea tener familias funcionales generales y dentro de cada familia de repente tener como subcategorías o subfamilias. Sobre todo si tienes muchos puestos, creo que lo que te puede ayudar es no saturarte de familias, tal vez para tu proceso core identificar como las partes importantes del proceso y ahí devenir o cascadear algunas familias y el resto considerarlas como staff y si es posible agrupar las familias. Creo que sería necesario tal vez ver un poquito cómo es tu proceso, ver cómo está compuesta la empresa, pero mi sugerencia sería partir de tus funciones core, considerar las áreas staff y siempre que sea posible, agrupa para que tampoco te satures de familia. Muchísimas gracias. También hay una pregunta de Sandra Parra Gómez. Antes aplicaba cualquier psicometría a los candidatos para su ingreso. Hoy queremos implementar el modelo de competencias. ¿Debemos evaluar nuevamente a todo el personal o partimos de las pruebas ya realizadas? Bueno, pues ahí sí es un poquito una preferencia personal. Creo que hay que considerar varios elementos para tomar la decisión. Un poquito te diría, si tu herramienta te permite hacerlo en poco tiempo, y yo sé que lo digo mucho, pero es que cualquiera que haya estado en recursos humanos sabe que el tiempo de una evaluación te pone trabas logísticas, pero si te es posible hacerlo en poco tiempo, hazlo. Si el resto de tus sistemas que utilizan esa información que tú generas a partir de la aplicación de psicometría requiere que tú homologues los resultados, es decir, que tú tengas todos los resultados de tu gente bajo un mismo esquema, te diría, haz el esfuerzo de hacerlo, sobre todo tal vez con puestos críticos o personas críticas, o hazlo en un esfuerzo que sea como cascadeado, o sea, empieza con ciertos puestos, después con otros, después con otros. Sí, el resto de tus procesos de RH, como pudiera ser capacitación, promoción interna, etcétera, en este momento se pueden dar el lujo de que no
tengas como que toda esta información homologada. Te diría, concéntrate en los que entran de aquí en adelante, pero también dependerá un poquito de cuánta rotación tiene tu plantilla. Lo que yo te diría, si quieres hacerlo, hazlo de manera escalonada, empieza con los puestos más críticos, empieza con las posiciones más importantes y sobre todo para que entonces el resto de tus procesos de RH que se alimentan de esta información, pues tengan carnita para funcionar. Pero igual, tal vez tendríamos que ver un poquito cómo funcionan tus procesos, te digo, la rotación y algunos otros temas. Buenísimo. Y tenemos una última pregunta que no habíamos hecho. ¿Cómo definió las expectativas o cómo defino las expectativas? ¿Recomiendas algún modelo en particular o Ay, perdón, se te apagó un poquito al final de la pregunta, pero es que el sí modelo en recomiendo. particular o Oh, consulta en referencia? Perdón. no, no te preocupes. Es un proceso complicado. La pregunta que yo siempre hago y siempre es en sesiones de trabajo con recursos humanos y algunos personajes clave de la organización, pero mi pregunta básica siempre es, ¿qué expectativa tenemos de o qué esperamos que esté haciendo tal nivel para cumplir nuestras metas? Mi sugerencia es empezar de arriba hacia abajo, es decir, de los niveles de gestión más elevados, de la alta dirección, hacia abajo, y después verdaderamente hacemos un ejercicio a la inversa. Porque si decimos que, y es fácil, si decimos que nuestro nivel de dirección tiene que estar generando estrategias, alguien va a tener que aterrizar esas estrategias en acción. ¿Quién va a ser? Entonces, de repente definir los niveles de hasta arriba, por ejemplo, también decimos que nuestros directores tienen que tomar decisiones estratégicas con base en información. ¿Quién les va a proporcionar esa información? Entonces, al tener claras las expectativas para los niveles de arriba, vamos cascadeando hacia abajo y la pregunta siempre es, ¿qué expectativas tenemos? ¿Qué responsabilidades debería tener este nivel? ¿Qué estamos esperando que haga? ¿Qué estamos esperando que logre? Y algo que no sé si les comenté, pero es un proceso que se retroalimenta a sí mismo. De repente parecerá que tenemos muy claras las expectativas y cuando llegamos a los mandos medios nos damos cuenta de que hay que agregar algo en todos los niveles superiores y pasa. En mi experiencia siempre es un ejercicio de conversación, de autoevaluación y de darnos cuenta de algunas brechas que tenemos en nuestra organización y de hacer este esfuerzo por alinearlo a la estrategia, por alinearlo a las metas. Y digo, nada más para cerrar el tema de preguntas y respuestas, tenemos una más de Verónica Vázquez. ¿Y cuál sería una forma adecuada y amable de poder concientizar al líder que no hay un candidato ideal? Me refiero a que siempre habrá competencias con puntaje bajo. Creo que, y no recuerdo si Breck nos presentó este reporte, pero es muy importante concientizar al líder en cuanto a cuáles son las competencias más valiosas para su proceso. Porque de repente, y me ha pasado, no quieres compartir, no quieres soltarle el reporte de Pixum o el reporte porque sabes que hay una competencia que tal vez ni siquiera valiosa para la posición, pero salió bajita, y a la persona no tener noción de cómo funciona el sistema de competencia y dice, no, pues si está bajito no lo quiero. Entonces creo que es mucha capacitación en cuanto a cómo funcionan desde las herramientas de evaluación, cómo hay posiciones que, aunque tengan algunas competencias bajas, pueden tener éxito en la posición siempre y cuando las competencias más importantes estén ahí. Una forma en la que yo lo hago es siempre aterrizarlos a su situación como líderes y de repente puede sonar un poquito confrontativo, pero es decir, bueno, en tu experiencia, en el crecimiento que has tenido como líder, en varias ocasiones, seguro en procesos de 360 o en procesos de evaluación psicométrica, has resultado con competencias más bajitas y no por ello has tenido un mal desempeño, ¿no? Has encontrado la forma de subsanar un poquito tus debilidades y explotar tus fortalezas. Entonces, en resumen, yo te diría, es mucha información, es hacer que ellos comprendan, tal vez sin tecnicismos, cómo funciona un perfil de competencias, cómo funcionan las competencias, qué son, cómo se ven en la naturaleza, ¿no? Allá afuera en la práctica, y aterrizarlos mucho a sus situaciones particulares, porque todos hemos tenido en algún punto una retroalimentación, ya sea directa de un líder o a través de un reporte de competencias, en donde identificamos que tenemos áreas de oportunidad y aún así logramos tener un buen desempeño en nuestra posición. Dependerá un poquito del líder, dependerá un poquito de su personalidad, pero creo que son formas en las que de manera general podemos empezar a sensibilizarlos en esta situación, que yo sé que es muy frustrante de repente desde recursos humanos. Buenísimo, Loren. Pues muchísimas gracias a todos y cada una de sus respuestas, de sus preguntas. Sin duda, preguntas muy interesantes de experiencias que vive cada uno en sus diferentes procesos, en sus diferentes culturas organizacionales. Pero bueno, daremos paso a por ahí la rifa. Vamos a compartir pantalla. Tuvimos 61 respuestas, tuvimos 130 personas conectadas durante el webinar. Aún se mantiene 94. Muchísimas gracias por acompañarnos, ser un poco pacientes. Y pues bueno, vamos a empezar.
esta rifa. Por ahí vamos a tener primero una tarjeta de Amazon con un valor de 300 pesos. Adelante con la primera vuelta a la ruleta. Perfecto, pues muchas felicidades a Diana Cruz. Tienes una tarjeta de Amazon con un valor de 300 pesos. El día de mañana estaremos haciéndote llegar información para que tú tengas el acceso a esta tarjeta. Felicidades, Diana. Vamos ahora con un 15% de descuento en el módulo de Speed. Adelante, Esme. Hola, perfecto. Pues muchas felicidades, Aurora. Estaremos entrando en contacto contigo. Tenemos tu registro, entonces ahí tenemos tus apellidos para brindarte este porcentaje de 15% de descuento. Vamos por un 25% de descuento en el módulo de Speed. Adelante, Esme, por favor. José de Jesús Marín. Felicidades, José de Jesús. Tienes 25% de descuento en el módulo de Speed. Estaremos entrando en contacto contigo el día de mañana también. Y vamos con una tarjeta de Amazon de 500 pesos. Es la última vuelta que le damos a la ruleta. Muchas felicidades, Adriana Martínez Garza. Ha sido ganadora de una tarjeta de Amazon de 500 pesos. Voy a volver a poner en pantalla el contacto de mis compañeros. El día de mañana les estaremos haciendo llegar un mail a todos los que asistieron a este webinar, donde también vendrá el QR por si no pudieron contestar la encuesta, porque posiblemente ya estén en algunas otras actividades y solo escuchando, tengan la oportunidad. Es un minutito, nos encantaría conocer lo que ustedes tienen. Y el día de mañana, ahí mismo en ese correo, estaremos anunciando a los ganadores y los estaremos contactando el día de mañana. Pues por mi parte es todo. Mi nombre es Isbrain Vietes, les recuerdo, estoy a sus órdenes y fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Estamos viéndonos en los próximos webinars, que tendremos una agenda bien interesante este año y seguiremos mandándoles información para que sigan sumando a los siguientes episodios. Que estén muy bien. Buen día a todos.